Muy bien, perfecto. Si hay algún problema con el audio, por favor, infórmenlo, váyanme diciendo. Eh, si hay algún problema de cualquier otro tipo, por favor también colóquenlo, ya sea abriendo su micrófono o escribiéndolo en el chat, ¿vale? Bueno, pues primero que nada, gracias. Gracias en doble mención, ¿no? Por un lado, gracias por su comprensión, por reagendar, por darme la oportunidad de reagendar esta segunda sesión sincrónica que originalmente teníamos planeada para la semana pasada, el 19. Sin embargo, como tuve oportunidad de contarles la primera sesión cuando nos conocimos, estaba fuera y ese fin de semana particularmente se me complicó, entonces ya no podía dar la sesión en línea. Por lo tanto, tuve que reagendarla, así que les agradezco su comprensión, lamento las molestias que haya causado en dado caso, pero igualmente gracias por esa comprensión y darme la facilidad de reagendar esta segunda sesión. Y gracias también por ahora estar aquí en esta sesión sincrónica, segunda sesión sincrónica de este curso de teorías de la comunicación, en donde vamos a explorar sobre todo y dialogar, platicar, charlar, explorar dudas, ideas, conectar puntos sobre los temas relacionados a la segunda unidad de este curso. Segunda unidad que se titula Breve historia del desarrollo de la cibercultura e hipermediaciones y nuevos medios dentro del tema que tiene que ver con la comunicación global, Internet y lo digital, ¿vale? Para hacer una breve introducción, ya saben, en un momento les doy la palabra acerca de cuáles fueron sus impresiones sobre esta unidad, entonces vayan haciendo sus ideas, quienes nos acompañan en el chat y quieren participar en esta fase, también pueden irlo escribiendo para que ahorita terminen en lo que hago una breve introducción, pero vayan pensando sus ideas para ver que nos cuenten ahorita qué les pareció esta segunda unidad. Mientras tanto, les comento, ¿no? Para ir iniciando la discusión. Esa segunda unidad del curso, como pudieron ver, como tuvieron oportunidad de corroborar a través de las lecturas y a través de las actividades planeadas para esta parte, esa segunda parte, el corte de esta unidad fue mucho menos sociológico en un cierto sentido. Si en la primera unidad explorábamos el tema de globalización, en tanto la inauguración de un presente expandido y además común, en tanto sincronización del mundo a través de los medios, a través de la globalización también de los medios de comunicación, y explorábamos justamente ese contexto de esa globalización de los medios dentro del proceso más grande de globalización económica y política que tuvo lugar a partir de finales de la década de los 70, todos los 80 y todos los 90, y que prácticamente eh, ha continuado su recorrido histórico hasta estos años, ¿no? Hasta estos años en donde estamos comenzando a ver ya la irrupción de algunas posturas políticas antiglobalistas dentro de los circuitos formales de la política, actores políticos, partidos políticos, agendas programáticas que tienen dentro de sus objetivos ponerle freno, obstaculizar o directamente remover algunos mecanismos de la globalización, económicos, culturales, de flujo de poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ciclo que vimos que arranca, eh, por ponerle un punto lo más lejano en el tiempo, que vimos que arranca al final de la Segunda Guerra Mundial, que tiene su cumbre, su cenit, su momento iniciático primordial y mucho más potente justo en la década de los 70 y que se prolonga hasta llegar a un cenit, ¿no? A inicios de ese siglo, del siglo XXI, ¿no? Pudimos corroborar que ese contexto de globalización dio un empujón también o se vio al mismo tiempo potenciado, ¿no? Y potenció a su vez la creación de un ecosistema de medios amplio y que cada vez más se comenzó a entretejer con otras esferas sociales al punto de impactarlas de forma sustantiva en sus formatos, en sus lenguajes, en sus dinámicas y en el tipo de relaciones que proponían entre los sujetos, las sujetas del mundo social en términos amplios, ¿no?
Haciendo ese recorrido en la primera unidad tuvimos oportunidad de explorar el concepto de la sociedad de la información y el conocimiento, viendo primero cómo sus bases estaban completamente adheridas a una idea del conocimiento que lo valoraba en tanto su dimensión, en tanto era científico, en tanto era positivo, en tanto era funcional, en tanto era liberal también, ¿por qué no? En tanto cumplía una serie de características en donde la libre circulación de la información comenzó a ser un problema específico, porque la información comenzó a circular de manera incesante a través de múltiples canales y a través de una multiplicación de los enunciadores, es decir, de voces que podían hablar y que tenían un canal, voces que además progresivamente fueron ganando relevancia, no solo en el ecosistema mediático, que ya fue algo particular, ¿no? Sino también comenzaron a ganar relevancia sus opiniones, sus ideas, sus figuras, eh, todo lo que los revestía, comenzaron a ganar también relevancia para la expansión de lo público, para el juego político, eh, para las cuestiones académicas, para las poblaciones a estudiar, para la movilización de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue lo que investigamos, lo que estudiamos, a lo que nos aproximamos en esa primera unidad, ¿no? Esas fueron las capas que llenaron de alguna forma esa primera discusión. Ahora, en esa segunda unidad, siempre me gusta ponerlo en los términos de que si en la primera unidad estábamos por fuera observando los medios, situándolos en un contexto histórico, social, particular y viendo su devenir en tanto medios globales. En esa segunda unidad, lo que hacemos es introducirnos a las máquinas, introducirnos a la máquina y comenzar a ver sus operaciones desde adentro en un doble sentido, cultural y tecnológico, cultural y técnico más bien, ¿no? Cultural porque en esta unidad se propone una breve historia, la reconstrucción de una breve historia de el medio, del aparato, y del aparato y del ensamblaje sociotécnico que es Internet. ¿Cómo se ensambló? ¿Quién lo ensambló? ¿Quiénes? ¿Qué colectivos? ¿Qué grupos? ¿Qué sujetos? ¿Con qué ideologías ensamblaron esta máquina y sus operaciones? ¿No? Y en un segundo nivel, técnico, porque también tenemos oportunidad de reflexionar acerca de las operaciones que sostienen al Internet en tanto tecnología específica. ¿Qué operaciones hacen que Internet sea Internet? Que Internet no se parezca, no sea, que sea distinto a el cine, a la radio, a la televisión. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento del Internet, ¿no? En tanto tecnología. Y ahí entonces tuvimos oportunidad de entrar con Levmanovich, con Scolari, para ver la digitalización, la digitalización, la reticularidad, la comunicación muchos a muchos, la autocomunicación de masas, eh, el soporte numérico, ¿no? Etcétera, etcétera, que pudimos observar en los textos que leímos para esta ocasión. Ahora sí, dicho eso, entonces, esa segunda unidad tiene por objetivo adentrarnos en la máquina para conocerla en sus propios términos, en su propia historia y en sus propios procesos. Ahora sí, me gustaría escucharlos. Cuéntenme qué les pareció esta segunda unidad. ¿Cómo la vieron? ¿Qué temas les parecieron más interesantes? ¿Con qué se quedan? ¿En dónde algo les hizo ruido? Si se quedan con dudas, si tienen alguna pregunta específica en torno a la cual quisieran que estructuráramos la conversación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo por ahí, como siempre, ya saben, algunas preguntas pensadas para ustedes, para que las reflexionemos en conjunto, pero sobre todo para conocer su opinión eh, una vez que tienen ya las lecturas realizadas, las actividades también, ¿no? Pero bueno, entonces primero me gustaría escuchar su opinión en torno a esta unidad. ¿Qué les pareció? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les gustó? ¿Cuál es una opinión general que tienen sobre
esta segunda unidad del curso. ¿Quién arranca? Vamos a comenzar primero voluntariamente y si no comenzamos con los dedazos. Venga, Héctor, Omar, Mariana, Alejandro, Citlali, Shari, ¿quién se anima a contarnos qué le pareció la unidad? ¿Les gustó? ¿Les pareció atractiva? ¿Qué lecturas se quedan? ¿Cómo creen? ¿Me van a dejar con la pregunta colgado? Yo, profesor, a ver, aprovecho de una vez. Perfecto. Hola Alejandro, Hola. cuéntanos. Es- espero no se me desconecte porque voy en el carro, ¿Ok? pero pero bueno, algo que recuerdo mucho y que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es cómo digamos, el proceso de comunicación cambia prácticamente de una forma, digamos, unidireccional entre Ujú, un receptor y y un emisor, y ujú, cómo se modifica precisamente para que ya no sea en una sola dirección y para que puedas intercomunicarte no solamente entre dos personas, sino ya con muchas más, ¿no? Y justo. que no necesariamente tiene que ser como de una forma física, como es digamos, la más común o la más normal, por así decirlo, a Así nuestra es. forma de convivir con otras personas, ¿no? Sino que ya Claro. podemos interactuar con muchas otras personas a cientos de kilómetros sin Ujú, necesidad de, a lo mejor, tanto tiempo de espera de respuesta como era en un principio, por ejemplo. ujú, Yo creo que con eso es como lo que más recuerdo y lo que más me resultó significativamente, porque pues al fin y al cabo es algo con lo que estamos acostumbrados ahora con redes sociales, claro. con, pues con todo esto, por ejemplo, TikTok, ¿no? Al fin y al cabo son mensajes y que podrían a lo mejor verse de una sola dirección, a lo mejor de una forma, pero que al fin y al cabo nos permite no solo interactuar con, digamos, con el que creó el contenido, perdón, sino con Ujú, todo el demás público que está al tanto de ese contenido. claro, justo. Bueno, es lo más significativo. Perfecto. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Sobre todo también porque no es que solamente vayan levantando la mano por ahí quien quiera participar ahora. No, sobre todo porque no es que Internet haya eliminado la posibilidad de comunicarnos uno a uno, ¿no? Sino que la comunicación uno a uno o de uno a muchos, ¿no? Deja de ser la única direccionalidad comunicativa o deja de ser la principal direccionalidad comunicativa, la principal dirección, el principal flujo de comunicación que podemos encontrar, ¿no? Y eso va a cambiar completamente la dinámica. Y eso está además basado en un sistema específico, en un medio que permite justamente por sus propias operaciones la ampliación de las dinámicas de los flujos y de la circulación de interacciones, ¿vale? Ahorita abundamos un poco más en torno a eso. Gracias, Alejandro. Citlali, te escuchamos. Venga. Sí, sí, es que de hecho justamente eso es lo que como que no estaba muy de acuerdo porque en la actividad uno cuando se hizo todo eso lo de la línea del tiempo y así, Sí, cuando sí. llega, o sea, vemos como que la historia del paso de los inicios del internet, cómo va surgiendo todo esto del internet, pero Ujú, en la última parte que es la de, yo le puse que era como la era de las plataformas y el streaming. Y se me hizo ujú. una parte muy interesante, porque es cuando entra el trabajo de esta José Van, no sé qué, no me José acuerdo cómo Bandi, se llama. ajá. Ajá, sí. Sí, sí. Y hizo un libro de la cultura de la conectividad. Ujú, Pero es interesante cómo te va planteando, bueno, aquí yo tengo en mi línea del tiempo,
por ejemplo, surge el giro al streaming y surge Spotify y Netflix. Ujú, Ese giro de que Blockbuster quiebra y surge como tal ya Netflix se consolida. ujú. Y a la vez viene el momento de la pandemia y eso también fue un punto importante porque no es que la comunicación uno a uno se pierda, sino que Exacto. simplemente nos adaptamos a esas plataformas y vamos viendo otras formas en las que se va compartiendo contenido y así, ¿no? Y era algo que se me hizo interesante de esta José porque dice que ya no, nosotros ya no somos usuarios como tal, sino que somos prosumidores, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, es algo como que no es como que el clásico damos y recibimos, sino Exacto. que transformamos el contenido. Justo. Perfecto, Citlali. Muchas gracias. Gracias. Tocas puntos muy interesantes, incluso volver a la idea del giro, del giro al streaming, ¿no? Y conectarlo justo con la pandemia como su contexto, nos remite a la misma operación que hicimos en la primera unidad, de entender en dónde surge un medio o cómo también en clave contextual, ¿no? Cómo un cierto contexto le da un empujón para que cierto medio que cumple con ciertas características necesarias, específicas, o útiles meramente para el contexto de ese momento, ese medio gana, por decirlo así, en la carrera y entonces ahora pasamos a él. Pero como ese nuevo medio, ¿no? O un nuevo formato de medio, porque como tal, pues el streaming no sería como tal un nuevo medio, ¿no? Se monta sobre un medio preexistente, ¿no? En formatos preexistentes, el formato la serie, el formato película, o el soporte previo que era la tele, ¿no? Pero cambia el modelo de consumo y al cambiar el modelo de consumo hace que cambie también las dinámicas adheridas a ese consumo en específico. Algunas las trae de vuelta, otras las descarta, otras las invisibiliza y las deja por ahí como desbalagadas, ¿no? Pero eso completamente tiene que ver con el contexto también en donde los medios se desarrollan. Eso, no, eso nos devuelve justo al hecho de que no podemos mantenernos indiferentes al contexto de los medios y cómo es la interacción entre un medio, ¿no? Y ahora sí que sería la interacción entre un medio y su medio, ¿no? El primer medio sería un concepto comunicativo, ¿no? Y el segundo un concepto sociológico, ambiental, ¿no? El medio, ¿cuál es su medio asociado, ¿no? Los medios también están en un contexto y ese contexto es necesario analizar porque ciertos medios cumplen funciones específicas en contextos específicos, ¿no? Ahora vuelvo también a la idea de la movilización al prosumidor, ¿no? La idea del prosumidor es muy interesante, atractiva, eso es un concepto que hace muchos años estuvo muy en boga, ¿no? En los estudios sobre periodismo, en los estudios también en comunicación en general en línea, la idea del prosumidor. Hoy está un poco retada la idea del prosumidor, pero no creo que sea descartada, sino que creo que hay que quedarnos justo con lo más interesante que este concepto nos dejó, nos permitió ver, ¿no? Pero ahorita analizamos un poco sobre ello. Gracias, Itlali. Gracias. Voy a leer aquí la participación de Héctor. Si alguien más quiere participar después de esto, levante la mano, por favor. Nos cuenta Héctor, en la segunda unidad, con los nuevos medios y las hipermediaciones, justamente es una reconfiguración. Hemos cambiado la manera en que nos comunicamos y la manera en que se producen y se dan los mensajes. También se notan las nuevas formas discursivas y los nuevos enunciadores, que justamente empiezan a surgir los podcasts, los videos de inmediatez en TikTok, en general el formato de Reels. Tiene una coma, no sé si era ahí el final, Héctor, pero si no, en general el formato Reels también. Sí, por supuesto. Nuevos, fíjense, comienzan a surgir incluso nuevos formatos como el reel que se montan sobre otro, pero que le añaden algo nuevo a la idea. A final de cuentas, podríamos encasillarlos todos dentro de una gran categoría que son los audiovisuales, ¿no? La categoría es el audiovisual. Sin embargo, dentro de la propia categoría del audiovisual encontramos múltiples materialidades.
múltiples formas, que no todas atienden a lo mismo. No es lo mismo ver un video de YouTube que ver un video de TikTok, que ver un reel. Tal vez hay algunas definiciones, ahora te doy la palabra, Mariana, tal vez hay algunos conceptos o algunos formatos cuyos límites son más porosos y son mucho menos identificables sus fronteras. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Este, ¿cuál sería la diferencia entre un video de TikTok y un reel, por ejemplo, ¿no? Si los abstraemos de la plataforma en la que se encuentran, mm, tenemos un formato audiovisual breve, cuyo contenido no está determinado por algo en específico, puede ser una historia pequeña, puede ser alguien hablando a cámara, puede ser un extracto de un formato más grande, lo que sea, ¿no? eh, ¿Cómo analizamos esos? ¿Cómo analizaríamos las diferencias entre un TikTok y un Reel? ¿Existen diferencias entre ellos? ¿Es una diferencia de nomenclatura o una diferencia de sustancia de verdad? Habría que analizarlo, pero permite justo la expansión de una multiplicidad de formatos que tenemos que atender y que tenemos que analizar de manera bien, bien específica. Gracias, Héctor. Mariana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, pues en cuanto a lo del Reel y el TikTok, yo creo que sí es una diferencia más de nomenclatura y si acaso de alcance o del público al que va dirigido. Y respecto a la unidad, lo que a mí me llamó mucho la atención es sí la forma en la que cambia la comunicación, pero además eh, cómo se tiene que ahora echar mano de todo tipo de medios, esta multimedialidad que aparece para que la información sea relevante, para que la información eh, sea llamativa. Y además, estas informaciones o estas plataformas empiezan a incitar la participación ¿Incitar de, a qué? a incitar la participación de las demás personas, ¿no? La reacción de Claro. las demás personas, primero a la discusión, después más a la reacción. Y hay un artículo que se me olvidó mandarles, un cuento Ujú. que se llama La noticia no es el perro. No sé si alguien de aquí lo ha escuchado o lo ha leído. No, Mariana, No, bueno, no lo conozco. ese cuento justo habla como de ese sensacionalismo de la información que ahora se da tanto, o sea, que ahora provoca más la reacción y lo que venga y la discusión y la noticia deja de ser la noticia, sino se centra en las reacciones a la noticia. Claro, Entonces, eso fue lo que me llamó un poco más la atención también de esta nueva unidad. Nada más. claro. Muchas gracias, Mariana. Esta última idea de lo relevante de hacer la noticia para desplazar el foco hacia las reacciones a la noticia me parece muy interesante. Eh, yo pensaría que no es que la noticia, yo pensaría que no es que la noticia deje de ser lo relevante, sino que, más bien, hemos aceptado que se expanda, ¿cómo decirlo? Que se expanda, digamos, la unidad que compone eh, la noticia para considerar a la par de la noticia las reacciones a ella, ¿no? Entonces, la unidad deja de ser la noticia en sí misma, ¿no? Si se fijan, hace años era o bueno, tal vez no lo tengan como tan claro, pero hace unos años los estudios justamente se centraban mucho había una partición muy clara entre si estudiabas un medio en específico, más bien, si estudiabas un producto en específico o analizabas las reacciones al producto, ¿no? Es decir, si estudiabas la producción de un producto o estudiabas la recepción, ¿no? No podías estudiar ambas o era muy complicado o se planteaba como un problema epistemológico, metodológico incluso. Pero ahora hemos aceptado la irrupción de la reacción a la noticia
como parte de la unidad que compone a la noticia. Es decir, la noticia en sí misma, ¿no? La nota, el comentario del líder de opinión, de nuestra preferencia, deja de ser la unidad básica a partir de la cual surge todo lo demás, sino que la noticia se coloca ahora en el centro de un mini ecosistema y se vuelve una especie de mini universo en donde está comprendida la noticia y las reacciones a la noticia. Creo que no las desplaza, pero las reacciones a la noticia se introducen dentro de lo que es relevante en la lectura de ese fenómeno o de la construcción de ese hecho social, ¿no? Yo pensaría que eso, no hay desplazamiento, sino absorción, se absorbe, se introduce dentro de ella, ¿no? Un poco un movimiento parecido a lo que pasó, a lo que pasa, ¿no? Eh, Pienso yo, con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, mm, que se le reprocha en muchas ocasiones, ¿no? Que necesitas escuchar la explicación de la obra para entender la obra. A menudo es como una idea recurrente, ¿no? Que la obra no se sostiene por sí sola sin el discurso de la o el artista que la produce, o conociendo el contexto conceptual, ¿no? El trasfondo conceptual de la obra que estás viendo, de la instalación, del videoarte, de lo que sea. Sino que más bien creo que lo que pasa en el mundo, en el arte contemporáneo, es que el acto de decir, el acto de pensar un concepto para después ejecutar una obra, expande la idea de obra de arte para introducir dentro de la obra de arte también el proceso y las ideas que llevaron a su creación. ¿Saben? Lo equipararía como haría como esa ejemplificación, ¿no? La obra de arte deja de ser un cuadro en específico o una escultura por sí sola para introducir dentro de sí también la obra de arte la compone ahora el concepto que llevó a la materialidad que llámese escultura, cuadro, instalación, lo que sea, ¿no? Absorbe dentro de sí al verbo, a lo que se puede decir sobre esa obra de arte. Creo que un movimiento parecido sucede hoy con las noticias o con el ámbito comunicativo. La noticia en sí misma, la nota periodística, deja de ser la unidad básica comunicativa para expandirse y considerar dentro de sí el hecho noticioso, ya no es solamente la noticia en sí misma, sino las reacciones a la noticia, ¿saben? Una expansión de lo que entendemos por el hecho noticioso. Yo lo leería más en ese sentido, pero igualmente lo que nos propones acá, Mariana, fue eso, sumamente fructífero. Nos sirvió justamente para ver cuál sería la diferencia entre este tipo de cosas, pero hay que ver justo por qué está habilitada esa absorción dentro de sí, ¿no? ¿Qué pone el medio? Eso es justo lo que también estamos viendo, en lo que nos estamos jugando en esta unidad del curso. Voy a leer el comentario de Shari. Los medios cambian nuestra forma de interactuar con los contenidos. Lo que nos menciona no es lo mismo ver videos en TikTok, YouTube o Reels. En TikTok el contenido es más rápido y te atrapa por segundos, mientras que en YouTube normalmente entras con la intención de ver un video más largo y entender mejor un tema. En cambio, los Reels dependen mucho del algoritmo, ya que te muestran contenido relacionado con lo que ya has visto o te ha gustado antes. Todo esto refleja que la comunicación digital es un ecosistema más complejo, donde la interactividad y la conexión en red cambian la forma en que consumimos información. Ya no solo recibimos mensajes, sino que también participamos activamente en ellos. Justamente. Exactamente. Y ahí fíjate, Shari, antes de leerlo, creo que ya iba la discusión justo por ese lado, ¿no? Eh, la discusión en torno al hecho se introduce en lo que hay que considerar acerca de el devenir de ese hecho, porque puede ser que una noticia, que un acto en curso vea modificado su curso justamente porque hizo reaccionar a ciertos actores específicos y que le modificaron el curso, que lo llevaron hacia otro lado, porque hubo anunciadores que tuvieron la oportunidad de tener una plataforma y de reaccionar de cierta manera más favorable o menos favorable, más optimista o más crítica con algún contenido, con algún hecho, con alguna declaración, con alguna otra figura, y esa imparticipación modificó por completo el devenir de ese hecho.
Y entonces los eventos del mundo ya no solamente se dan bajo la idea de que hay ciertos hechos que transcurren en el mundo en torno a los cuales la gente, el público, ¿no? Los públicos ya no tienen injerencia y que simplemente estar sentados viendo cómo se despliega frente a ellos y después lo consumen, se lo apropian y lo discuten en otros circuitos, ¿no? Sino que ahora ese hecho está intervenido también por lo que se dice de ese hecho, por las personas que tienen oportunidad de verlo, de retransmitirlo, de modificarle algo o de incluso decir qué les está pareciendo en el momento mismo en el que se está desarrollando. Este tema va a ser, ay, un mosco acá. Este tema va a ser justamente uno de los temas principales de la unidad 3 que seguramente ya están ustedes leyendo, o eso espero, pero se van a dar cuenta que estamos hablando justo de esta cuestión de la direccionalidad comunicativa, de los flujos, de la participación en línea, etcétera, etcétera. Van a comenzar a verla. Nos dice Omar, bueno, en general, los dos autores de esta nueva unidad nos dejan claro que la comunicación sufrió una transformación en los últimos años. Lo que ellos llaman hipermediación, pienso, no fue más que esta mutación de lo análogo a lo digital. Como mencionan los compañeros, no es que la comunicación uno a uno se pierda, evolucionó y eso trajo consigo un mayor alcance e inmediatez. Creo que con esto es con lo que me quedo de la unidad. Pude, por decirlo de alguna manera, caer en cuenta del avance que hemos tenido oportunidad de presenciar. Seguramente en un futuro, para muchísima gente será algo muy normal, pero creo que es fascinante poder analizarlo y comprenderlo. Claro que sí, claro que sí, Omar. Fíjense, hoy estamos analizando, eh, hoy estamos analizando una tecnología. Ah, Citlali, perdón, te doy la palabra. De la unidad 3 todavía no están habilitadas las actividades. Sí, como Ay, mencionó la sí me quedé así como por sí, eso. perfecto, Citlali. Muy bien, gracias por comentarme. Pensé que ya estaban habilitadas, pero las abro, las voy abriendo. Gracias, gracias, Citlali. Qué bueno que me dices. Porque justamente, ¿no? Terminando la sesión voy a habilitarlas, qué bueno que me dijeron. Eh, Justamente, hoy analizamos un medio ya ensamblado, ¿no? Un poco todo lo que estamos analizando ahora es retrospectivo. Si se fijan, la unidad, esta segunda unidad, tiene lecturas, ¿no? La primera unidad, la primera unidad en cierta forma también, de cierta manera, pero esa segunda, fíjense cómo tiene lecturas tenemos lecturas ya de hace un tiempo, ¿no? No considero que hayan perdido vigencia, en absoluto, ninguna de esas lecturas. Em, ¿Por qué? Por el hecho de que justamente lo que nos están hablando porque en el contexto en el que fueron producidas esas lecturas, estaban hablando de un medio que estaba que se estaba ensamblando, que estaba proponiendo nuevas formas y nuevos contextos en el momento mismo en el que se estaba escribiendo ese libro y se estaba poniendo en discusión ese tema en específico, ¿no? Nosotros hoy vemos retrospectivamente cómo se ensambló Internet, porque vaya, los que vieron su ensamblaje en tiempo real fueron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Ellos estaban plenamente conscientes, ya estaban en el mundo, ¿no? Muchos de ellos, cuando esa herramienta se estaba ensamblando. Yo no sé la edad de todos ustedes, ¿no? Sin embargo, una persona que hoy tiene 20 años, que tiene 23, ¿no? Eh, 23, 24, ya nace en un mundo con Internet, ya nace, adquiere conciencia, ya tiene posibilidad de ver un mundo en el que el Internet es un hecho, es una instancia más de lo que está disponible dentro del ámbito comunicativo de su entorno, ¿no? Ahí está, Internet ahí está. Hoy, por ejemplo, por otro lado, tenemos posibilidad de ver el ensamblaje de otra nueva tecnología que se está montando sobre la anterior, como casi siempre ocurre con cada nuevo medio, con la inteligencia artificial. Sería muy interesante, les invitaría a hacerlo, si es que les interesa, si es que les despierta interés, para ustedes mismos, mismas, tener la oportunidad de ir recabando información acerca de cuáles son hoy las disputas que se están dando en torno a la creación de la inteligencia artificial. Porque si bien la inteligencia artificial como idea ya tiene varios años, o sea, ya está por ahí circulando desde hace muchos, muchos años, ¿no? No es una idea nueva necesariamente, pero su ejecución sí está siendo hoy
novedoso. Estamos llegando a una primera parte a una a un primer ensamblaje de lo que sería una inteligencia artificial tal como la hemos concebido. La estamos viendo hoy en vivo y en directo. Y hoy tenemos las voces que están diciendo, no, la inteligencia artificial es el futuro, y estamos viendo las voces que están diciendo la inteligencia artificial, no, no hay que usarla porque porque es una burbuja económica, y los que están preocupados por el uso y los que te van a decir, bueno, la gente la va a usar, pero pues ya ni modo, hay que ver cómo usarla de manera adecuada, o los que están completamente en contra de su uso porque delega facultades humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y están viendo y tienen los nombres de los actores que están poniendo dinero, que están poniendo decisiones, que están poniendo en el aparato del Estado para crearla, que están poniendo de su dinero, que están poniendo sus inversiones, etcétera, etcétera. ¿No? Tenemos hoy la oportunidad, el privilegio en un cierto sentido académico, de ver en vivo y en directo cómo se está ensamblando una nueva tecnología. ¿Qué le están poniendo? ¿A qué camino se les está apostando? ¿Qué otros caminos se están quedando fuera? Eso mismo, esa misma visión con que hoy les invito a ver cada noticia que sale sobre inteligencia artificial y sus efectos, son las mismas gafas, la misma consideración que intenté despertar en esta segunda unidad, que viéramos justamente, que comprendiéramos el Internet como un medio situado. ¿Y qué significa un medio situado? ¿No? ¿Qué significa que es un medio situado en tanto tiene una historia específica, se desarrolló en lugares específicos, hubo gente que tomó decisiones en torno a cómo iba a lucir Internet, cómo iba a funcionar Internet, para qué cosas no iba a funcionar Internet, a quién se lo vendió, cómo se lo vendió, qué actores, qué colectivos incidieron en su creación y cuáles se quedaron al margen. Y los que incidieron, ¿qué le pusieron? De sí mismas, de sí mismos, ¿no? Esa es la lectura con la que estamos viendo Internet en esta segunda unidad, en la parte que corresponde con la cibercultura. ¿Cómo se ensambló Internet? Cómo, más bien, quiénes fueron los colectivos, los sujetos que estuvieron ensamblando Internet en su momento para que Internet llegara a ser lo que es hoy. Porque evidentemente, como todo medio, así como podemos ser una historia de la televisión, una historia del cine, una historia de la radio, Internet es lo mismo. Internet tiene una historia. ¿Cuál es la historia de Internet? Esa es la vía justamente que intentamos explorar para analizarlo como un medio situado. Y por otro lado, con las lecturas de Lev Manovich y de Carlos Escolari, lo que la intención era comprender cuáles son las operaciones básicas que le dan al Internet su condición constitutiva y su materialidad específica. Todo esto que estamos analizando, que ya estamos previendo tanto de la tercera unidad, pero como que están ahí metidos ya por acá, esos temas, la participación, la ampliación de lo público, la expansión de las interacciones, la adaptación, la multimedialidad, todo esto está montado y es posible hablar de ello. Hoy tenemos posibilidad de discutirlo, de pensarlo, porque el Internet funciona de la manera en que funciona y cómo funciona, ¿no? Esa es un poco la aproximación que tenemos con Escolar y con Manovich. Y hay que comprender que el Internet está basado en procesos de digitalización, procesos de reticularidad, procesos de numeración, etcétera, etcétera, que le dan su condición específica para que Internet sea el medio que es. Claro, las lecturas que estamos hoy considerando no tienen un corte ingenieril, no tienen un corte desde las tecnociencias, que tendrían una visión seguramente muchísimo más específica, mucho más técnica también, pero también más precisa, ¿no? Sería un lenguaje mucho más preciso. Si alguien por acá tiene formación en programación o en algo de sistemas, la verá con cierta distancia o le podrá poner otro tipo de cosas para comprenderlo, ¿no? Para su comprensión. Sin embargo, analizando analizando de alguna manera los rasgos característicos de la comunicación digital, nos comenzamos a formar una idea para saber, bueno, cómo fueron los procedimientos o cuáles son los procedimientos que están interviniendo en Internet como tecnología. Ahora bien,
Me gustaría aquí volverles a dar la palabra para que reflexionemos en torno a algo muy específico que, que abre básicamente las lecturas, varias de las lecturas de esta unidad, y que es la discusión sobre los nuevos medios o de la idea de lo nuevo, ¿no? El nuevo medio. ¿Qué es un nuevo medio? ¿Por qué deberíamos llamarles nuevos medios? ¿No? Y aquí me gustaría preguntarles, hace unos cuantos semestres, yo preguntaba todavía, eh, yo preguntaba todavía por qué Internet nos parecía nuevo siempre, o por qué Internet siempre todavía se le llamaba un nuevo medio, ¿no? Hoy les preguntaría más bien a ustedes, ¿no? Si consideran que Internet sigue teniendo esa aura de novedad que los autores de esta unidad le atribuyen o pueden reconstruir en términos culturales o técnicos, ¿no? Si consideran que Internet sigue teniendo la vigencia como tecnología, si está siendo desplazada, y por otro lado, si sí es así, ¿por qué pareciera que Internet es siempre, o que Internet es siempre una tecnología nueva que nos permite, que nos permite asociarla con ideas de novedad? Y si es así, ¿cuál es el precio de comprenderlo? ¿Cuáles han sido los efectos que ustedes consideran, ¿no? Conociendo la historia del Internet, ¿qué puntos de eso hoy tendríamos que prestarle más atención para considerarla o no todavía un nuevo medio, o si ya está, o si ya se está viendo desplazada como tecnología como una tecnología que despierta todavía asociaciones con la novedad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Claro, en su opinión, pero a partir de lo que leyeron, ¿qué les parece? ¿Internet sigue siendo un nuevo medio? ¿Se le puede seguir llamando así? ¿Por qué ya no le llamarían así? O cómo apelaríamos a esta categoría de nuevo medio? ¿Cómo le entienden ustedes? ¿Quién se anima? Yo, profesor, a ver, de una vez. Ujú. Venga, Alejandro. Este, Venga, Alejandro. yo creo que sí sigue siendo como un, bueno, sigue teniendo esta novedades o esta aura de novedad como nuevo medio, porque digo, al fin y al cabo el Internet es una cosa, ¿no? Y las aplicaciones, por ejemplo, son otras. Pero creo que al fin y al cabo nosotros lo terminamos asimilando como la misma. Y entonces Ujú, el ver cómo estas aplicaciones se van actualizando, por así decirlo, simplemente con este uso de inteligencia artificial, que es como lo más nuevo, nosotros seguimos asimilando como esta parte de que es lo mismo y entonces le adjudicamos precisamente al Internet esta nueva esencia, esta nueva vibra, a pesar de que es una conexión nada más y que no tiene, digamos, que ver a lo mejor con esta modernización, que sí depende del uso del Internet, ¿no? ujú, 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 ujú. Perfecto. Muy bien, Alejandro. Muy Algunas bien, cosas Alejandro. de lo que Algunas mencionaste algunas me cosas de parece lo que muy mencionaste me relevante, parece pero quiero muy escuchar a relevante. alguien más y ahorita seguimos Pero elaborando, ¿vale? Gracias, Alejandro. ¿Quién más nos cuenta? vale. ¿Cómo lo ven? Gracias. ¿Cómo lo ven? Citlali, Omar, Héctor, Mariana, Shari, ¿qué les parece? ¿Internet sigue siendo un nuevo medio? ¿Ha perdido esa aura mística de nuevo medio? ¿Cómo consideramos hoy al Internet? Cómo convivimos con el Internet? ¿Y cuál es su momento presente en su historia? Ya leímos cómo arrancó, ¿no? La cultura hacker, los tecnomeritocráticos, los académicos, sus orígenes militares. Hoy, ¿cuál es el lugar de Internet? Hoy, cuál es la historia del Internet en su momento presente? ¿Cómo la ven? ¿Hacia dónde se ha movido Internet y cuál es la consideración que tiene hoy en esta fase de su historia? Si se les encomendara que escribieran unas líneas en torno a qué ha sido del Internet hoy, del nuevo medio Internet, ¿qué dirían? ¿Cuál creen que es el lugar del Internet en la cultura, en el tiempo presente que estamos viviendo? ¿Quién se anima?
Venga, pónganse en plan erudito, erudita, y decir yo creo que, y díganos, ¿qué creen? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué fase está atravesando Internet? Omar, ¿habías prendido tu micrófono? Sí, sí me escuchó, es que estaba fallando mi micrófono. ¿Mm? Te escuchamos. Bueno, justamente como decía el compañero Alejandro, creo que una cosa es Internet como tal y otra cosa son todas las plataformas y aplicaciones, llamémosle así, que están dentro de este ecosistema. Creo que lo vemos nuevo aún porque todas estas se están reinventando constantemente. Bien, lo de hoy es la IA. Y hoy en día todas las plataformas, casi todas, quieren tener IA integrada. Es más, ahorita mismo en Zoom, creo que ahí todos podemos visualizar que hay un icono que es para la Sí, inteligencia artificial. Entonces, este justo. cambio constante y esta búsqueda de renovarse, pienso que es lo que nos hace tener aún la idea de que sigue siendo un nuevo medio, cuando personalmente, pues, creo que ya no lo es, aunque considero que es muy complicado que llegue una nueva tecnología a desplazar al Internet. No sé, tendría que ser muy revolucionario para tener, pues, un nuevo medio como tal. Claro. Uf, ahí entramos directo a un escenario hasta de ciencia ficción, ¿no? Un nuevo medio post-internet, ¿no? ¿Cómo luciría ese nuevo medio? Está bueno. Continuamos. Ahorita elaboramos un poco las ideas. Gracias. Los escucho primero y ahorita continúo. Mariana, te escuchamos y luego leo el comentario de Shari. Hola. Eh, bueno, respecto a lo de los nuevos medios, yo Ujú, considero que en alguno de los dos, no recuerdo en cuál, mencionaban que más bien sería hora de hablar, no tanto de nuevos medios, sino de cibermedios. ujú, Eh, Porque ya no es novedoso, pero sí sigue siendo, o sea, ya no es una categoría nueva como tal, pero sí sigue siendo relevante cada cambio, sí sigue siendo como, eh, como innovador, pues todo lo que aparece en ese medio. O sea, se ujú, desarrollan nuevas cosas, pero siempre a base de Internet, ¿no? La ujú, inteligencia artificial, pero con Internet, las redes sociales, pero con Internet, el streaming, pero con Internet. Entonces, como que ya no es nuevo medio, sino ya es este espacio donde se van creando nuevas cosas. ujú, ujú. Y también creo que es importante eh, mencionar de... Ay, me fue la idea, perdón. Si quiere leer la participación, ahorita que regrese a la idea le digo. Sí, muy bien, Mariana. Esta idea se vuelve un poco el Internet el nuevo soporte, ¿no? El nuevo fundamento, es el nuevo cimiento a partir del cual se comienza a construir algo nuevo, algo en específico. Y creo que tiene implicaciones sumamente interesantes. Aventuro la idea rápidamente y ahorita lo hacemos, ¿no? Porque cada medio previo, como que tomaba de base la realidad de lo que acontecía para de lo factual, sacar un nuevo medio basado en la escucha, en la visión, en lo que sea, ¿no? Pero hoy Internet es otra base, es una base, está lo real, por decirlo así, entre muchas comillas, Internet. Y hoy el Internet y la realidad y los desarrollos de nuevo medio comienzan en esa segunda realidad que se vuelve, que es Internet, ¿no? Creo que lo podríamos leer de pronto así, a reserva de darle vueltas. Te devuelvo la palabra, Mariana, para que termines tu comentario y continuamos. Perdón, ya me acordé. También es importante mencionar que o sea, Internet sigue siendo novedoso o sigue pareciéndonos todo el tiempo novedoso, precisamente porque fue una comunicación que permite este sistema autogestivo. O sea, este sistema que los mismos usuarios van alimentando, los mismos usuarios Ujú, van llenando de contenido. Si nacen plataformas de redes sociales, si nace todo eso, es precisamente porque el usuario lo va pidiendo y lo va comunicando en tiempo real, se va volviendo una necesidad. Y entonces
en nuevas tecnologías y empieza entonces ahora la inteligencia artificial, pero creo que sí es importante mencionar este carácter de autogestión de contenido del Internet para que todo eso Ujú. siga siendo novedoso. Claro, sí, sí, totalmente. Yo creo que también esa es una idea clave. Ahorita seguimos elaborando en torno a ello. Gracias, Mariana. Leo aquí, Shari. Crea un nuevo medios comunicación no es solo una tecnología en comunicación, no es solo una tecnología reciente, sino una forma distinta de producir, distribuir y consumir información, claro. Es decir, un medio es nuevo cuando cambia la manera en que nos comunicamos, cómo interactuamos y cómo se construyen los mensajes, cómo, perdón, me perdí. Cómo interactuamos y cómo se construyen los mensajes. Internet es llamado nuevo medio durante mucho tiempo porque constantemente se transforma. No es algo fijo. Dentro de Internet van surgiendo nuevas plataformas, formatos y dinámicas, redes sociales, streaming, inteligencia artificial, y eso hace que siempre parezca algo reciente, aunque ya tenga varias décadas existiendo. Y nos cuenta Héctor, yo creo que no es un nuevo medio, más bien es una reconfiguración, más bien la tecnología de la que se hace uso del Internet es la que se innova, a lo mejor en cuestiones técnicas y avances de velocidad puede innovarse, pero con cuestiones técnicas que en ocasiones no tenemos cuenta. Claro, por supuesto. Y fíjense, creo que justo justo creo que esas ideas van justo por la idea que les mencionaba, ¿no? Eh, que de pronto, podríamos pensarla así. ¿Cómo? Podríamos pensarla así, ¿no? Eh, perdón, no abran ese link que se acaba de generar, le piqué algo aquí y se generó ese, pero no, no lo vamos a usar. Que fuera pareciera que el Internet es como una especie de nuevo segundo cimiento a partir del cual o se comienzan a pensar cosas en específico. Vuelvo a la idea. Pareciera que otros medios hubo un cierto momento en su desarrollo que llegaron como a sí, en una innovación, ya hubo innovación constante en el cine, en la radio, hubo innovación constante en otros medios, claro que sí, ¿no? No podemos negar eso. Sin embargo, pareciera que cada nuevo medio surgió como una especie de vuelta a lo que pasaba aquí en el mundo factual, ¿no? Y a partir de allí comenzar a pensar un nuevo medio, o lo que faltaba de que otro medio no te lo daba, ¿no? Primero surge la radio, y entonces escuchas, ¿no? Primero escuchas, y de pronto seguro alguien se le imaginó, imagina, sería increíble que al mismo tiempo que lo estoy escuchando lo pudiera ver y de pronto sale el cine, ¿no? Pero el cine de primer momento no tiene audio, de primer momento el cine solo se ve. Entonces pareciera que el cine surge como que, ok, la radio estaba acá, nos bajamos un poquito de la dimensión radio, volvemos al mundo y del mundo ahora le privilegiamos la visión y pum, sacamos un medio basado en la visión, que apela a la visión primordialmente, ¿no? Pum, surge, y luego incorpora el audio y se vuelve ahora sí ya la fusión entre radio y cine, la función entre radio y cine, y pum, sale las películas sonoras, y después sale, ¿qué pasa si hacemos la pantalla más chica? Pum, y sale la televisión, ¿no? Pero regresamos un poco al mundo y volvemos con un nuevo medio. Pero hoy pareciera, ¿no? Que estamos en un momento histórico en donde cada nuevo desarrollo tecnológico, o al menos los más vistosos, los más llamativos, y a los que se les está invirtiendo mucho más dinero, también hay que decirlo, ¿no? No podemos dejar de asociarlo con el contexto específico, una vez más, son medios o formas de medios que están basados en el Internet como su fuente principal. Hoy pareciera que ya no es solamente el mundo, repito, vamos a usar esa frase para distinguirlos, aunque no sea exacto, y aunque también nos podríamos meter en un dilema filosófico si pensáramos qué es lo real, pero vamos a usarlo, el mundo real. Pareciera que ya no partimos del mundo real, del mundo en donde nuestros cuerpos están por ahí y estamos viéndonos cara a cara, ¿no? Y pasan cosas, hay árboles, plantas, abrazos, gente, le- lo que sea. Y hoy pareciera que los nuevos desarrollos mediáticos comienzan ya no en esa base estricta de lo material, sino en este segundo piso que ya se vuelve Internet como esta segunda, vamos a decirlo así, como una segunda capa de realidad
que se ha vuelto Internet. Podríamos pensar el Internet, entonces, a partir de la globalización, que también está por allí, que está su pulsión, ¿no? La globalización no es casual que sea representada como una red de puntos que comienza a cubrir el mundo entero, porque son nodos que se van conectando uno acá, uno después va acá. No es casual que la estructura en red sea una estructura propia de un medio que surge en un mundo globalizado, en un mundo que se está globalizando. Entonces la estructura en red se va a volver la estructura fundamental de ese nuevo medio que va a ser Internet. Y entonces hoy Internet, también en términos mediáticos, y si pensamos cuál es la relación entre los medios y lo real y lo existente, ¿no? Internet se vuelve una segunda capa de realidad. Esa imagen del globo, de la imagen cubierta con una malla de puntos interconectados entre sí, eso también es el Internet. Hoy tenemos un mundo rodeado de satélites, un mundo rodeado de antenas, de servidores que se interconectan entre sí, que crean bucles pequeños pero que están conectados a servidores más grandes y a flujos de información cada vez más amplios. Entonces podríamos pensar en Internet, y no solo en Internet, sino ahora el ecosistema de medios completo que tenemos hoy, como una segunda capa de realidad a partir de la cual comienzan nuevos desarrollos tecnológicos. La inteligencia artificial entonces comienza a preguntarse y es posible comenzar a pensar y tomar en serio los escritos que se habían hecho de inteligencia artificial ya desde los años 60, porque hoy tenemos la cantidad de datos necesarios para entrenar un modelo para que produzca un texto nuevo enfrente de nuestros ojos, ¿no? Uno le pregunta algo a ChatGPT y estás viendo en tiempo real cómo te construye una frase que antes no existía en el mundo. Y sí, es una, es una interconexión de frases que están por allí, ¿no? Es un cúmulo de probabilidades. Para quien no sepa, así funciona un gran modelo de lenguaje. Un gran modelo de lenguaje, que es la base de ChatGPT, que es la base de muchas inteligencias artificiales que están por allí, lo que hacen es predecir la posibilidad, ¿no? De que una palabra aparezca después de la otra. Entonces son como grandes predictores de palabras basados en un entrenamiento múltiple y amplísimo con un montón de fuentes y hay un cálculo, imagínense, un cálculo exorbitante, ¿no? Un cálculo exorbitante, exorbitante, que les dice cuál es la posibilidad, cuál es la palabra que más frecuentemente aparece vinculada a otra. Así funciona un gran modelo de lenguaje. Va prediciendo las palabras a partir de su cantidad de probabilidad. Así funciona. Y a pesar de ser un cálculo matemático, ¿no? Está produciendo una frase que no existía antes. Si uno coloca una frase producida por ChatGPT en el buscador, ¿no? A menos que no sea una frase así súper trillada, ¿no? Pero si es una frase que te dio, es una frase que antes no se había dicho, no en la forma específica en la que ChatGPT la había comentado, ¿no? Entonces, fíjense, hoy pareciera que todos esos desarrollos están basados en esa segunda capa de realidad que se vuelve Internet y todo el ecosistema de medios a los que Internet les ha dado, ¡pum!, un nuevo empujón. Porque entonces Internet, al movilizar ese tipo de posibilidades, también le dio un nuevo insumo a la televisión. Ustedes van a encontrar desde hace un tiempo, antes de 2015, seguramente un montón de estudios que digan la muerte de la televisión o la idea de la televisión ya no va para ningún lado. Y de pronto llega el streaming montado en el Internet y la televisión vuelve como protagonista. Tal vez ya no la programación pensada para la tele, pero sí la tele como aparato que da soporte a un cierto soporte especial, a un cierto formato en específico, como es la serie o como es una película que se ve en casa, ¿no? Hoy la tele tiene un lugar central en nuestras vidas, ya no solamente la pantalla, ya no solamente el iPhone o el celular o una laptop o una tablet. Hoy la televisión está allí porque vemos series, vemos cosas. Está claro, mucha gente las ve en su celular, porque sí, mucha gente las ve en tablet, mucha gente las ve en computadora. Sí, 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 pero también hay mucha gente que las ve en su televisión.
están pensadas para verse en la televisión. Entonces, la televisión no murió, ¿no? Entonces, fíjense, pero todo esto es habilitado porque justamente, como nos dicen Lev Manovich y Scolari, Internet basó sus operaciones en basó sus operaciones en tecnologías específicas previas a él, ¿no? E Internet entonces no sería posible la posibilidad de replicación de contenidos que nos da, la facilidad de que yo les ponga un PDF con un libro entero para que ustedes lo lean, no nos daría esa posibilidad si no tuviéramos la tecnología de la digitalización, de convertir, fíjense, ¿no? Parece alquimia de pronto, de convertir una hoja de papel, y dejen ustedes la hoja, los caracteres que están escritos en la hoja, ser capaces de volverlos un texto que se puede leer en una computadora, sacarlos, arrancarlos de la hoja, leerlos y transcribirlos del otro lado, porque no es exactamente capturar la luz como una cámara, ¿no? O sea, no es exactamente una cámara la digitalización. Uno podría pensar, bueno, una cámara registra lo real captando la luz, ¿no? Pero el proceso de digitalizar no es captar la luz de un objeto, es un proceso completamente distinto, es una labor de traducción y después retraducción y luego reorganización de un objeto específico, de una letra, de una hoja de papel, ¿no? La digitalización nos da la posibilidad, nos dio la posibilidad de replicar contenidos, nos dio la posibilidad de cambiar formatos, nos dio la posibilidad de expandir el público de un cierto contenido, porque entonces producirlo ya no era tan caro, ¿no? Ya no es tan caro, ya no era tan caro producir un PDF o hacer una fotocopia. Antes una fotocopia, ¿no? De un libro replicaba el libro completo. Entonces, no solamente tenías cuando tú ibas a hacer una copia, tú acabas con dos libros, ¿no? Acabas con dos libros exactamente. Tal vez uno no tan empaquetado como el otro, ¿no? Pero con dos libros. Hoy cuando uno hace un PDF, no acabas con dos libros, acabas con un libro, acabas con un libro de papel y acabas con un archivo en PDF. Un archivo que un pensador que últimamente me ha fascinado y en el que estoy inmerso en su estudio es Yu Hui, ¿no? Y que él nos hablaría, por ejemplo, de que es un objeto digital. Es un objeto digital, un PDF. Todos los objetos que nos aparecen acá en una pantalla son eso, objetos digitales y existen. No están en el mundo, no los puedo tocar, pero existen. Son objetos, plenamente existen en el mundo, están allí, ¿no? ¿Qué pasa justamente con esos objetos? Fueron posibles porque fue posible la digitalización, pero a su vez la digitalización fue posible porque antes a alguien se le había ocurrido la idea de cómo empaquetar grandes cantidades de información en paquetes más pequeños. Ese es el proceso de digitalización. Es un proceso, es un lenguaje basado en la posibilidad de traducir toda información disponible en un lenguaje de unos y ceros, para que entonces el Quijote de la Mancha ya no sea un libro de 600 páginas, sino que se condense, ¿no? Para que condensemos el Quijote de la Mancha en una serie de caracteres que pueden leerse matemáticamente hablando, ¿no? Porque el lenguaje de programación no es más que un tipo, podríamos pensarlo como un cierto tipo de lenguaje matemático, de lenguaje lógico, para que después se vuelvan otro tipo de documento y que podamos leer el Quijote de la Mancha digitalmente sin que sea específicamente un un libro impreso, ¿no? Pero en su existencia más fundamental, un PDF, en la existencia más fundamental de esta misma sesión en la que estamos aquí conectados, ¿no? Lo que hay detrás de esta sesión está soportada por una cantidad enorme, pero a la vez muy pequeña de lo que cuesta otro tipo de otros formatos, ¿no? Una cantidad enorme de unos y ceros intercambiándose, conectándose entre sí, hablando
hablando en términos lógicos y matemáticos, para soportar la imagen que ustedes están viendo de mí, la imagen que yo veo de Citlali, la imagen que yo veo de sus fotografías, de sus nombres, la pantalla de Zoom, ¿no? Y cada uno de los iconos que yo veo aquí en una pantalla y que ustedes pueden ver ahí también en la suya, son unos y ceros, pasándose de uno a otro lugar, ¿no? Y justamente porque Internet se basó en esa posibilidad, Internet adquirió una serie de rasgos específicos que le dan la capacidad de hablar o de que hoy hablemos de un medio interactivo, de un medio colaborativo, de un medio en donde es posible hablarle a muchas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Un cibermedio de pronto, o un nuevo medio, o todos los nombres que se le pueden poner al Internet de una u otra manera. Pero fíjense, los procesos específicos, ¿no? Que estudiamos en esas actividades, que en la actividad en específico que ustedes tuvieron oportunidad de hacer en la segunda unidad sobre las hipermediaciones, la presentación y todo eso, fíjense, son ese tipo de, son esas, esas características, esos rasgos, son los que posibilitaron que Internet funcionara, como funciona. Y, por ejemplo, volviendo a la misma idea de la digitalización, ni siquiera es una idea nueva, ¿saben? Un filósofo, ya, Leibniz. Leibniz, si ustedes buscan sobre este filósofo, Gottfried creo que se llamaba, Leibniz, Gottfried Leibniz, sí, filósofo y matemático. Él fue uno de los primeros en crear un lenguaje digital, ¿no? Creó un sistema en donde le asignaba unos y ceros, en donde asignaba un nuevo carácter a una cantidad más grande y creó y justamente llevó a la idea de que grandes cantidades de información podrían caber en paquetes más pequeños para que la información o para que cierta o que para que el conocimiento ocupara menos espacio o que se redujera a su mínima expresión y después pudiera moverse, ¿no? Entonces, fíjense, está allí el sistema digital, ¿no? Como un cierto tipo de lenguaje lógico matemático y fue rescatado después en un cierto contexto de globalización para crear un nuevo medio que fue el Internet, basado en la digitalización que le permitió también la reticularidad, la numeración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las características de un medio le dan su posibilidad de existencia y le dan la posibilidad también de reorganizar la experiencia de quien lo usa, ¿sabe? Se reorganiza la experiencia. Y esto, por supuesto, está completamente situado, si nos vamos ahora del otro lado de la unidad, dentro de una serie de luchas sociales, de movimientos sociales que favorecieron de una u otra manera ciertos caminos en lugar de otros. ¿Qué pasaría, no? Podríamos, o sea, podríamos seguir tomando el ejemplo de este comentario, no recuerdo por ahora quién lo dio, pero esta idea que a la que llegamos de un nuevo medio post-internet, ¿no? ¿Cómo luciría un nuevo medio? ¿Qué sentido nos queda por apelar? Tal vez el tacto, ¿no? Y ha sido un sueño de hace muchos años incorporar el tacto a un medio, ¿no? A la experiencia mediática. Ha sido siempre un sueño lograrlo, ¿no? Las salas que intentan echarte olores para que huelas la película mientras la ves, ¿no? O que te echan agua para que estás, o que se mueven los asientos. Es la idea de incorporar lo áptico, el tacto, en la experiencia de ver y entonces envolverte los sentidos, envolverte no solo envolverte los ojos, envolverte el oído y envolverte las manos y la piel, ¿no? Si consideramos que el, que el tacto y la capacidad de sentir no está solamente enfocada en las manos, sino en el cuerpo entero. Si lo pensamos en ese sentido, entonces, ¿no? Internet, ¿cómo luciría si se hubieran tomado otras decisiones? ¿Cómo luciría Internet si no hubiera sido desarrollado por militares? Si hubiera sido desarrollado por primera ocasión, ¿no? En una granja
sí, en una granja con gente que que tuviera ciertos conocimientos, que llegara una cierta máquina que tuviera un funcionamiento parecido al Internet y que de ahí comenzara la carrera de Internet, ¿no? ¿Qué hubiera sido si en lugar de priorizar, más bien, qué hubiera sido, qué sería Internet, cómo luciría si no priorizara la interacción entre la gente? ¿Cómo luciría? ¿Para qué nos serviría Internet? No estoy diciendo que no nos serviría para nada, ¿no? Pero haciendo ejercicios, también conocer la historia de algo nos lleva a considerar una serie de movimientos alternos y considerar que cada nueva tecnología, que cada nuevo medio es atravesado por decisiones anteriores que nos dan la posibilidad también de imaginar otros internets, otras ideas, otros caminos. En algún texto que tuve oportunidad de conocer en la maestría, perdón, había ahí un texto interesante en donde se hablaba que en el gobierno de Salvador Allende se comenzó, se intentó crear, perdón, déjame tomar agua, una intranet, una intranet que fuera de servicio exclusivo del Estado chileno para administrar los recursos de Chile. Entonces había todo un proyecto de pensar el Internet para que fuera básicamente una gran calculadora de recursos para el Estado, para que entonces todas las personas que vivían en Chile, ¿no? Crear todo un sistema económico y político y social basado en el cálculo y la gestión de cuántos recursos necesitaba cada persona en Chile para que todo el mundo tuviera que comer, para que todo el mundo tuviera cuánta carne era necesaria producir en el país para que todos los chilenos tuvieran una cantidad de carne asignada y específica, cuántas verduras, cuántas legumbres, cuándo había que sembrar, cuánto había que sembrar, y no solamente para la distribución al interior del país, sino también para exportar y para planificar una economía en esas coordenadas, ¿no? Fíjense cómo luciría Internet si se hubiera quedado como una gran calculadora, como fueron sus inicios. Internet comenzó como una gran calculadora. Uno de los primeros usos, y lo pudieron constatar seguramente en la lectura de Castells, era justamente la posibilidad de predecir ángulos de misiles. Lo que se necesitaba era predecir ángulos de misiles, qué tanto había que lanzarlo, cómo, hacia dónde, cómo favorecer cómo pensar el viento, es decir, cómo mapear todos los factores que incidían en el lanzamiento de un misil para que llegara donde querían que llegara. ¿Qué hubiera pasado si Internet nunca se hubiera vuelto un medio social y se hubiera quedado como una gran computadora, como una gran calculadora, perdón? ¿Qué hubiera sucedido? Que tuviéramos hoy una máquina súper potente, pero a través de la cual no puedes mandar ningún mensaje, ni un solo mensaje a nadie, para que entonces no haya ninguna explotación de la subjetividad o de las relaciones, o todo un sistema económico basado en las interacciones que se dan en un cierto medio o en una cierta una red social, etcétera, etcétera. O que también hubiera la posibilidad de conectarse con nuevas personas, con los seres queridos a la distancia, con nuevas formas de presencialidad. También eso viene, ¿no? Con todo ello. Pero, ¿cómo luciría justamente un Internet que no estuviera basado en los principios que rigen al Internet como están basados hoy, ¿no? Sería un interesante ejercicio de ciencia ficción, un interesante ejercicio de historia alternativa, ¿no? ¿Cómo podríamos contar la historia del Internet desde los descartes? Fíjense, ¿no? Desde las asociaciones que no se tomaron. ¿Cómo hubiera sido el Internet desde las decisiones que no se tomaron al momento en que se estuvo ensamblando Internet? Y ahora sí, con base, perdón, con base con base en todo esto, ¿no? Me gustaría volverles a dar la palabra una última ocasión para que entonces me comentaran en torno a cómo consideran ustedes, cómo consideran ustedes que se ha contado la historia del Internet como medio. Una, ¿ustedes habían tenido aproximaciones a la historia del Internet en otras clases?
no en su vida, pero bueno, si fue en su vida, digamos, por interés propio, cuéntenmelo, pero me gustaría que fuera en el marco de su formación profesional. Una. Y si no, si consideran, lo voy a poner en esos términos y luego lo matizo para no parecer un conspiranoico. Si consideran que la historia del Internet, de pronto, pareciera una historia oculta. Repito, no por historias de conspiración ni nada, sino porque justamente la idea de innovación, ese deslumbramiento de Internet que tiene o de generar cosas nuevas a partir de Internet, nos ha hecho distanciarnos de la historia del Internet como medio y de, por lo tanto, una pregunta sobre qué más pudiera ser el Internet o qué otra cosa podría haber sido o ser Internet o qué camino todavía podría tomar Internet para ser un nuevo diferente, un medio distinto a lo que es hoy. ¿Cómo lo ven? Su aproximación a la historia del Internet, si la han tenido o no, si consideran que la historia del Internet ha sido poco difundida y cuáles son las consecuencias de esa difusión, como ustedes la conocen o la consideran, de la historia de Internet para las opiniones que tenemos sobre Internet y sobre las posibilidades que podríamos pensar sobre Internet. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su idea? Mariana, te escuchamos. Hola, ¿sí me escucho bien? ¿Mm? Bueno, es que voy manejando a ver si no se corta. Ujú, ujú. Este, sí, tuve oportunidad también de checar un poco más brevemente la historia del Internet y más que nada la evolución de los medios. Y lo que pude notar, por ejemplo, en otras materias con otros enfoques diferentes, es, por ejemplo, esta necesidad de ahora explotar el Internet, porque, por ejemplo, decíamos en la unidad pasada que la información se había vuelto una mercancía. Ujú, Bueno, ahora claro. en esta unidad la información ya está al alcance de todos. Ahora ya no nos interesa la información, sino los datos de los usuarios para poder personalizar Ujú, su experiencia en Internet, justo. ¿no? Y entonces, eso es lo que pude notar en las otras materias donde vi un poco de la historia del Internet. Y también lo que mencionaba de qué podría ser diferente, yo creo que podría ser diferente el Internet actualmente si nos centramos en algo más colectivo. Creo que Ujú, últimamente se está individualizando mucho. La gente incluso prefiere hablar con ChatGPT que con otras personas. Entonces, creo que podríamos abrir paso a interacciones más en colectivo, más para discutir más que para reaccionar. ujú, Eso es lo que pienso. totalmente. Volver a lo colectivo. Gracias, Mariana. Yo creo que hoy tenemos que justo repensar cuál podría ser una nueva síntesis hoy entre lo individual y lo colectivo, dado que el individualismo eh, está en la base, ¿no? Hoy somos una sociedad individualista, en tanto casi todo el mundo podría estar de acuerdo en que el individuo es la unidad básica social, ¿no? Si piensas eso, si se piensa eso, somos una sociedad individualista. Y además hemos leído, y además hemos leído que el sujeto es la unidad básica de lo social, de una cierta manera, ¿no? No es solamente pensar que lo que el individuo es la base, es la unidad básica de lo social por sí mismo, lo que lleva a que la individualidad, que el individualismo sea un problema, ¿no? Sino es como, es que le echas además a esa idea, o que consideras que el individuo, cuál consideras que es la relación después entre el individuo como unidad básica de lo social y el colectivo, ¿no? ¿Qué lugar que el colectivo? Y yo creo que es completamente necesario repensar el lugar de lo colectivo en Internet, pero tal vez no solo en Internet, sino fuera de Internet también, ¿no? En su retroalimentación con el mundo. ¿Qué sucede con ello? Gracias, Mariana. ¿Quién más? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál ha sido su acercamiento a la historia del Internet? Si consideran que la historia del Internet está oculta o si difundida, ¿no? O cómo se difunde,
y cómo esa difusión impacta en las lecturas que tenemos sobre cómo es Internet o lo que podría llegar a ser. ¿Quién se anima? Un ejercicio de partir de lo que sí han visto para terminar con una especulación. ¿Cómo lo ven? Mm. Shari. Ah, Héctor. Bueno, primero leo el comentario de Héctor y luego me sigo con el de Shari. Mientras si alguien quiere, levante la mano y se la doy después de leer estas opiniones. Héctor, yo creo que previo a que yo sí estudiara la licenciatura, la historia del Internet parecía inexistente. A lo mejor cosas muy banales de décadas anteriores, de que era caro adquirirlo y que solo era para pocos. En la actualidad me parece que no tiene mucha visibilidad el cómo surgió o de dónde viene, e incluso el cómo la globalización hizo que el Internet sea lo que hoy es. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Héctor. Creo que ha sido un poco invisibilizada, ¿no? Rezagada, dejada un poco de lado. Shari, yo creo que la historia del Internet como medio casi siempre se ha contado de forma muy general, como una línea de avances tecnológicos. Claro, esa es otra idea, la progresión lineal de la tecnología y además, lo estoy anotando, progresión lineal, ¿no? El desarrollo tecnológico como una línea y además como una línea ascendente que progresa. Si me preguntan hoy una idea que tenemos que retar completamente acerca de lo que significa el desarrollo tecnológico. Sigo, que si nació para fines militares, luego académicos y después se volvió masivo. Pero muchas veces no se profundiza en cómo esas etapas cambiaron la forma en que nos comunicamos con las decisiones sociales y políticas que lo fueron moldeando. En lo personal, sí había escuchado cosas de la historia del Internet en otras clases, pero muy por encima. Casi siempre se menciona como contexto, no como algo que realmente se analice a fondo como medio de comunicación. Sobre la idea de que su historia parece oculta, estoy de acuerdo, no porque esté escondida, sino porque el mismo ritmo de innovación nos hace enfocarnos más en lo nuevo que en entender de dónde viene. Siempre estamos viendo la siguiente app, la siguiente tendencia, y eso hace que olvidemos que Internet pudo haber tomado otros caminos y no necesariamente el que tiene hoy. Por eso, creo que es importante volver a pensar el Internet no solo como lo que ya es, sino como lo que podría ser. Justamente, soy completamente de acuerdo contigo, Shari, también en esa última parte. Creo que hoy más que nunca es necesario volver a lo que este filósofo, vuelvo a él, ¿no? Yukui, tiene un libro que se llama Fragmentar el futuro. Y creo que es justamente lo que tenemos que hacer. Comenzar a hacer, a tomarnos en serio este ejercicio especulativo de pensar el Internet no solo como lo que ya es, sino lo que podría ser para arrancarlo de las ideas clásicas sobre que se tienen sobre él, pero verlo no como un mero ejercicio de reflexividad, ¿no? Que a veces pensamos en esta oposición entre el actuar y el pensar, que siempre nos parecen como el pensar siempre es momento pasivo y eso, y la acción es momento de acción. No toda acción es válida, no toda acción es necesaria, no toda acción se da en el momento en el que debería darse, y no toda reflexividad es pasividad. Lo mismo creo que ocurre hoy acá. Creo que es necesario comenzar a hacer, a tomarnos en serio esos ejercicios de reflexión, esos ejercicios de pensamiento, esos ejercicios de especulación, porque ¿cómo comienza un cambio? ¿Cómo comienzan nuevas prácticas? Sino imaginando que algo puede ser distinto, ¿no? Si no imaginamos que el mundo, que Internet, ¿no? En el marco de esto, puede funcionar de otra manera, al menos para mí, primero dentro de mi propia experiencia personal, ¿no? Y después pensar si esos cambios podrían llegar a otro lugar, ¿no? Si no comenzamos por ese lado, pues los únicos que van a dictar el desarrollo tecnológico van a ser los que desarrollan tecnología sin que tengan otros actores que les hagan contrapeso, ¿no? Porque lo que siempre se dice, si nadie utilizara el chat GPT, esa gente dejaría de interesarles la inteligencia artificial, aunque fuera la cosa más increíble del mundo. Y claro, es una idea muy suena lindo, pero es complicado pensar que nadie la va a usar, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero bueno, pero es recuperar la idea de que justamente hay que abrir
el futuro como una posibilidad, primero de reflexión y después de acción o al mismo tiempo, ¿no? Pensamiento y acción, muchas más de las veces de lo que uno cree, van en paralelo y no corren como dos momentos específicos y bien cortados de una acción y de un momento, ¿no? Hablamos y pensamos y actuamos casi siempre de manera mucho más paralela de lo que creemos. Entonces, sugerirles, ¿no? Piensen que eso es una sugerencia acerca de cómo podemos leer la historia del Internet o interesarnos sobre los movimientos de Internet en tanto una tecnología que tiene historia, que es atravesada por decisiones, y que lo mismo está sucediendo hoy con el Internet, porque el Internet continúa entre nosotros y con una fuerza enorme, ¿no? Ordenando relaciones, organizando la economía, dirigiendo los programas de partidos políticos y de acciones del gobierno, ¿no? No solamente en nuestro país, sino todos los países le están metiendo mucho dinero a la inteligencia artificial y al Internet, a la digitalización del mundo se nos aparece como un derecho humano, incluso. ¿Qué sucede en ello? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo abordarlo? Y pensar en ello requiere también conocer un poco de su historia y de sus operaciones básicas, ¿no? De ahí que sea necesario conocer cómo es que se organiza la información en Internet, cómo es que Internet funciona a través de los protocolos HTTP, con por qué la World Wide Web se sirve como una forma privilegiada de utilizar el Internet, eh, cómo la posibilidad de convertir todo en una transcripción numérica, como nos dice Lev Manovich, nos da la posibilidad de replicar contenidos, ¿no? Y de justamente pensar el hecho de que una tecnología sirva y funcione como funciona, le da la posibilidad de ordenar de manera específica y de cómo lo hace efectivamente las relaciones que inciden en esa tecnología, ¿no? Un poco ese es el objetivo de esta unidad, de comenzar a pensarlo, el Internet como una tecnología con historia y con rasgos de funcionamiento específicos, ¿vale? Eh, ¿Tienen algún comentario, una opinión adicional a todo esto? Bien, si no, creo que es un buen momento aquí para cerrar, ¿no? Creo que exploramos, como cada sesión, como la sesión anterior, y yo creo que esa también, logramos sintetizar ciertas ideas. Les dejamos o sea, vean cada sesión no como un repaso de cada una de las lecturas, porque obviamente hay lecturas que a lo mejor omitimos o que no les prestamos otra atención, pero les invitaría a que veamos las sesiones como momentos de síntesis, como nuevo momento de relectura, para que después ustedes vuelvan a las fuentes o a las ideas que tuvieron sobre algo en específico y lo comparen con lo que estamos discutiendo, cómo retarían o cómo volverían o cómo echarían nueva luz sobre este mismo tema, ¿no? Entonces, un poco lo que hacen las sesiones es justamente echar otra luz basada en las lecturas, pero es otra luz, ¿no? Entonces creo que lo estamos logrando cada una de estas sesiones. Espero que les resulten tan fructíferas y tan interesantes como me resultan a mí escucharlos. Y pues nada, si no tienen otro comentario, hasta aquí cerraría la sesión. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en la tercera sesión sincrónica que espero en la medida de lo posible ya no tener que reagendar ninguna de las dos que quedan. Entonces nos vemos la próxima. Pásenla bonito y buena noche a todas y todos. Muchísimas Hasta gracias. luego, buenas noches. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Buenas noches. Bye.